Buenas noches a todos y gracias por estar. Y esperaron que yo sé que este video está en partes. Disculpa por eso, traté de hacer diferentes cosas y no creo que funcionó como esperaba, pero así es la tecnología, ¿verdad? Pero gracias por estar aquí. Espero han tenido buen día de poder estar afuera en estos días más calentitos y disfrutando. Hoy, si han abrido sus Biblias a Salmo 91, vamos a ver una vista del cuidado de Dios de este Salmo. Salmo 91 nos da una vista maravillosa del cuidado de Dios que vemos en la palabra de Dios. Y solo vamos a enfocarnos en los primeros dos versículos esta noche. Esto va a ser una serie que voy a estar haciendo cada miércoles, ¿ok? Entonces, no se lo pierdan, cada miércoles estar aquí y vamos a estudiar este Salmo 91 versículo por versículo para ver qué dice la palabra de Dios acerca del cuidado de Dios, porque eso es un tema que nos interesa mucho ahorita, ¿verdad? A todos, el tema del cuidado de Dios. Entonces, Salmo 91, si tienen sus Biblias ahí, miren lo que dice, disculpa, y vamos a ver versículo 1 en el tiempo que tenemos esta noche. Y Salmo 91, y leí este Salmo la semana pasada, pero hoy queremos empezar un estudio más profundo en este texto. Salmo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces queremos enfocarnos solo en ese versículo esta noche. Hay mucho en este versículo y vamos a ir a otro salmo que se conecta mucho con una verdad que vemos en este texto. Cuando pensamos de este salmo, David, el salmista, estuvo animando, estuvo exhortando a sus lectores, a su gente, que pusiera su confianza solo en Dios y que confiaran solo en Él en tiempo de dificultad, en tiempo de pruebas. Y para el Hijo de Dios, para el cristiano, para el creyente, sabemos que la seguridad en un mundo peligroso como nuestro mundo, hoy en día especialmente, solo viene del cuidado de Dios. Eso es una verdad que el Hijo de Dios aprende muy rápido en su vida cristiana, que seguridad, tranquilidad en un mundo peligroso solo viene del cuidado de Dios. Pero cuando hablamos del cuidado de Dios, el cuidado de Dios es una promesa que Dios da en su palabra. No solo aquí en Salmo 91, pero en muchos salmos, Dios da promesa tras promesas de su cuidado para el Hijo de Dios, específicamente. Entonces, el cuidado de Dios, primeramente, es una promesa basada en una relación, O sea, para poder clamar y para poder reposar en la promesa del cuidado de Dios especial, la persona, el recipiente, tiene que primeramente tener una relación con Dios. Y vamos a ver esa verdad aquí en un momento. Ahora, en versículo 1 dice, quiero ver esa frase, abrigo del Altísimo. El abrigo del Altísimo. Hoy no necesitabas abrigo si fuiste afuera, ¿verdad? Quizás una chamarra no más, pero espero que los días de abrigarse mucho para el frío han pasado. Pero aquí habla del abrigo y no está hablando de ese tipo de abrigo que nos ponemos en el invierno para protegernos del frío. Aquí es interesante, el abrigo es del Altísimo. Es el abrigo del Altísimo. Entonces, eso nos debería decir que eso es un abrigo especial diferente. Es interesante, si tú ves esa palabra Altísimo en tu Biblia, Altísimo es una palabra una hebrea que significa, habla del poder, habla de la soberanía
y la supremacía de Dios en este mundo. También la palabra abrigo puede ser traducida como sombra protectora. Sombra protectora. Entonces, cuando hablamos de abrigo en este contexto, es muy importante que entiendes que abrigo aquí está hablando de una sombra protectora y no necesariamente, ¿verdad?, una tela o tipo de ropaje que nos ponemos. Pero está hablando de sombra protectora. Y es interesante la imagen que nos da. Es interesante que esta palabra puede estar hablando, David puede estar hablando aquí del lugar santísimo, que para el judío era un lugar muy, muy sagrado, un lugar muy importante donde solo el sumo sacerdote podía entrar en el tabernáculo. Y puedes ver eso en los primeros 5 libros, en Éxodo, Levítico, en Números, cuando establecieron el tabernáculo en el desierto durante la jornada de los judíos. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer los sacrificios de todo el pueblo de Israel. Puede ser que David está pensando del lugar santísimo. Otros salmos, es interesante, describen el abrigo como nada más de que la presencia misteriosa, asombrosa y poderosa de Dios. Si quieren ir a Salmo 18:11, Salmo 18:11, vamos a ver 2 textos, 2 salmos aquí que describen el abrigo como la presencia, la mera presencia de Dios. La mera presencia de Dios. En Salmo 18:11 dice aquí, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Muy interesante. Aquí habla del misterio, ¿verdad? Habla de tinieblas, de escondedero, cortina, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Aquí en este contexto está hablando del misterio de la presencia de Dios. Vayan ahora a Salmo 81:7. Salmo 81:7. Y Salmo 81:7 es interesante. Dice aquí, en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno. Te respondí en lo secreto del trueno. Otra vez, está hablando de un lugar misterioso, secreto. Aquí tenemos mencionado trueno. Eso nos habla de un lugar poderoso. Y aquí en estos versículos es muy importante que reconozcamos que aquí Dios está hablando de su mera presencia. Su mera presencia. Aquí como un abrigo que cubre sobre el Hijo de Dios. Es una imagen muy hermosa. Entonces, habitar en este abrigo secreto, habitar en este abrigo protector, igual a que solo una relación cercana con Dios. Porque para poder estar, de poder ser respondido en lo secreto del trueno y de poder recibir una cortina, ¿verdad? Y este tipo de presencia de Dios, tienes que tener una relación cercana con Dios. Esta verdad, estas imágenes igualan una relación cercana con Dios. Pregunta por ustedes, ¿tienen ustedes una relación cercana con Dios esta noche? ¿Tienen ustedes una relación cercana con Dios? Yo no estoy hablando con una iglesia, con una religión, pero estamos hablando del Dios de la Biblia. ¿Tienes una relación cercana con Dios esta noche? Muy importante para establecer esa pregunta y ser honesto, contestar esa pregunta honestamente. Porque es lo que estamos hablando cuando estamos hablando del abrigo del Altísimo. Estamos hablando de poder escondernos, de encontrar protección dentro de la mera presencia de Dios, de la mera presencia de Dios. Entonces, eso es lo que significa el abrigo de Dios. Entonces, el abrigo de Dios está hablando de la mera presencia de Dios que solo viene a la persona que tiene una relación verdadera con Él,
que tiene una relación verdadera con Él. Y estaremos hablando más de eso sobre las siguientes semanas. Pero ahora vamos a hablar de la persona que habita. En el principio del versículo 1 dice, el que habita o el que mora, el que vive, que pasa tiempo, ¿verdad? Habita es la idea continua de vivir o morar con alguien o con algo continuamente. Y aquí vamos a ver esta frase, el que habita. Y la pregunta que yo tengo es, ¿quién exactamente es el que habita? Si tienes una respuesta, si tienes una opinión, siéntese libre para dejarme un comentario. Pero ¿quién exactamente es el que habita en este versículo? ¿De quién está hablando David? ¿Quién es él? ¿O quién es ella? ¿Quién es el hoy que habita en el abrigo del Altísimo? Bueno, Salmo 15 nos da una respuesta definitiva y Salmo 15 yo creo es la clave para poder entender esta frase, el que habita. Entonces, si tienes tu Biblia, vete a Salmo 15. Y Salmo 15, vamos a ver algunas frases y no vamos a pasar muchísimo tiempo, solo vamos a ver algunos versículos en Salmo 15. Pero en Salmo 15 tenemos un total de 11 condiciones o 11 declaraciones, ambos positivas y ambos negativas, que sirven como guías para nosotros para examinar nuestros corazones. Okay, entonces aquí en Salmo 15 vamos a ver 11 condiciones o declaraciones positivas o negativas que son dadas para nosotros como guiarnos, para examinar nuestros corazones, para ver si nosotros igualamos a el que habita en el abrigo del Altísimo. Y la primera frase que queremos que veamos se encuentra en versículo 2 de capítulo 15 de Salmo. Salmo 15, versículo 2. Miren lo que dice. Dice aquí, el que anda en integridad. Bueno, vamos a ver, vayan a versículo 1, porque tenemos que ver versículo 1. Discúlpenme, tengo que encontrar mi versículo aquí. Y tengo dos compus aquí, ¿verdad? Y aprovechándome de todo esto y a ver qué pasa. Ok. All right. A ver. Salmo 15. Salmo 15. Mira lo que dice Salmo 15 en el primer versículo, y eso es importante, no quiero sobrepasar eso. En el primer versículo, David hace la pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Muy interesante. Entonces aquí estamos hablando de él. David está haciendo la pregunta, Señor, ¿quién puede habitar, quién puede morar en tu mera santa presencia? O sea, ¿quién puede tener una relación contigo, Señor? ¿Quién puede andar contigo? Él hace la pregunta. En versículo 12 y adelante, él contesta la pregunta. Entonces vamos a ver lo que dice él como respuesta. Él responde a su misma pregunta en versículo 1. Y primeramente en versículo 2, él dice, el que anda en integridad. El que anda en integridad es el que puede habitar y puede morar en la mera presencia de Dios. Y aquí el que anda en integridad es simplemente el que desea agradar a Dios, ¿verdad? Que tiene el deseo de agradar a Dios y no solo tener ese deseo, pero vive su vida en acuerdo con ese deseo. El que anda en integridad es uno que desea agradar a Dios y vive su vida en acuerdo con ese deseo. Vive su vida de tal manera. El que anda en integridad puede morar en el abrigo del Altísimo. Pero también David sigue aquí en versículo 2, dice que el que hace justicia. Y ustedes entienden que en el pronombre él podemos poner aquí ella, eso no solo está hablando de un hombre, un varón. Él o ella, la persona, varón
o mujer, no importa. ¿Ok? Entonces, para que entiendan eso, que el pronombre aquí no es exclusivo, no está limitando eso solo a los hombres, pero eso es para los hombres y las mujeres que se piensen poder habitar con el Dios Santísimo. Entonces, el que anda en integridad, desea agradar a Dios, vive su vida de tal manera, también hace justicia. Hace justicia. ¿Qué significa eso? Hacer justicia. Bueno, simplemente bíblicamente es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es hacer lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Eso es hacer justicia, ¿verdad? Seguir la voluntad de Dios y obedecer la voluntad de Dios para mi vida. Eso es lo que significa hacer justicia en este caso. Pero también él sigue aquí en versículo 2, el que habla verdad en su corazón. El que habla verdad en su corazón. Y la idea aquí es usar lenguaje que refleja pureza de corazón. Usar palabras que reflejan pureza y ese deseo de hacer lo que Dios quiere que yo haga en mi vida. Hablar verdad, no solo con la boca, pero hablar verdad en su corazón. Sigue aquí y él ahora nos da algunas negativas. Él nos da algunas condiciones negativas, cosas que él que habita en el abrigo del Altísimo no debería hacer. Que esto no debería estar presente en la vida de él o ella que habita en el abrigo del Altísimo. Y él dice en versículo 3, mira lo que dice, no calumnia con su lengua. No calumnia con su lengua. La idea aquí, la palabra calumnia es interesante. La idea aquí es que la persona que habita con Dios continuamente en su presencia, que tiene una relación cercana con Él, no se mete en los chismes ni habla mal de otros. No se mete en los chismes ni habla mal de otros. No calumnia con su lengua. Además dice aquí en versículo 3, ni hace mal a su prójimo. Ni hace mal a su prójimo. Prójimo aquí es muy amplio. Puede hablar de compañeros en el trabajo, puede hablar de nuestros vecinos, puede hablar de nuestros familiares, puede hablar de amistades. Entonces, prójimo no solo está hablando de la persona que vive al lado de mí, pero se puede usar de cualquier persona con quien yo tengo una relación personal en mi vida. Compañeros. Personas con quien asociamos frecuentemente es la idea. Ni hace mal a su prójimo. Y la idea aquí es que el que habita en el abrigo del Altísimo evita lastimar a otros a propósito. Evita lastimar a otros por propósito. O sea que anda con cuidado y piensa con mucho cuidado antes que actúe con otras personas, que toma en cuenta sus acciones con otras personas y evita lastimar a otras personas a propósito, ni hace mal a su prójimo. En versículo 4 tenemos otro negativo. David dice aquí, ni admite reproche alguno contra su vecino, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y la idea, como vimos en versículo 3, con no calumniar con su lengua, no meterse en los chismes, no hablar de los chismes. Aquí la idea de no admitir reproche alguno contra su vecino es la idea de no recibir chismes de otros, de no ponerse en lugar de escuchar los chismes ni malas palabras de otras personas o las críticas. Evitar esas pláticas. Salirse de esas pláticas cuando sea necesario. Entonces, la persona que habita, que tiene esa relación cercana con Dios, que bíblicamente es una persona que tiene cuidado con lo que él dice de una persona, pero también tiene cuidado con lo que él o ella escucha o recibe de otras personas. No admite reproche alguno contra su vecino. Aquí otra vez en versículo 4 tenemos... Aquí dice David, aquel a cuyos ojos es vil, el vil es menospreciado. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Y tenemos mucho aquí, pero la idea es, ¿qué significa esta frase? Simplemente
es la idea de tener el mismo odio de pecado que Dios tiene. Es de ver a mi pecado o pecado en general como Dios lo ve. Como Dios lo ve. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, odiar al pecado, odiar al hecho, no a la persona, no al individuo. Pero es la idea que yo tengo el mismo odio, yo tengo el mismo menosprecio de mi pecado y de mis faltas como Dios tiene. Es de ver todo del punto de vista de Dios. Y en versículo 4, David dice, el que habita, mora, honra a los que temen a Jehová. Honra a los que temen a Jehová. La semana pasada hablamos del temor, el temor bíblico, ¿verdad? Y la idea aquí es que ahora nosotros o los que habitan en el abrigo del Altísimo honran a los demás que también teman a Jehová. La idea es que nosotros reconocemos y animamos la piedad y la santidad en otras personas, que nosotros queremos ver otras personas ganando victoria en su vida cristiana. Nosotros queremos ver y animar y deberíamos reconocer con nuestras palabras y alabanza, ¿verdad? Cuando la gente está esforzándose de seguir la palabra de Dios, obedecer a Dios y ser ese tipo de persona que habita en la mera presencia de Dios, nosotros honramos a los que temen a Jehová. Reconocemos a esas personas, les animamos porque nosotros estamos diciendo que, ¿sabes qué? Yo me doy cuenta, yo noto cómo tú estás tratando de vivir tu vida y eso también me anima a mí en ver eso. En versículo 4 sigue aquí, versículo 4 tiene la mayoría de estas características y ya casi terminamos, pero aquí dice él, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué significa eso? Bueno, simplemente guardar nuestras promesas aun cuando implica sacrificio o inconveniencia a nosotros mismos. Cuando trae dificultad en guardar una promesa, guardar nuestras palabras, ¿verdad? Es la idea que si yo juro hacer algo a mi daño, si lo digo, lo tengo que hacer y por eso no cambio. No cambio mi palabra. Aun cuando tengo que sacrificar y cuando no me conviene, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 5. Dos más. Te dije que teníamos 11, ¿verdad? Dos más. Versículo 5 dice, quien su dinero no dio a usura. Quien su dinero no dio a usura. Y la idea aquí es de no ser motivado por materialismo, no ser motivado por lo que yo puedo ganar, no ser motivado por riquezas, dinero, posesiones. Eso es la idea de eso. Que su dinero, la idea que si yo presto, ¿verdad? Si alguien tiene necesidad, yo doy y yo no espero que ellos me paguen de nuevo. Yo doy porque yo puedo dar. Dios me ha dado la oportunidad, el privilegio de ayudar a otra persona y yo lo hago sin esperar que esa persona me devuelva el favor, ¿verdad? Y en estos días es importante que tengamos esa mentalidad. Y últimamente dice aquí, él nos da la última característica negativa, ni contra el inocente admitió cohecho. Ni contra el inocente admitió cohecho. Y la idea aquí es que nosotros no somos motivados por favoritismo, no tenemos respeto de personas, no tenemos parcialidad. Tratamos a todos igual y no jugamos el favoritismo con otras personas sobre otras personas. Entonces David nos da esos 11 condiciones positivas y negativas de la persona que puede decir que está por lo menos esforzándose a habitar continuamente en el abrigo altísimo. Así que, ¿qué podemos concluir de el que habita en el abrigo de Dios? Bueno, esa persona que habita en el abrigo de Dios, ¿se acuerdan? Estamos hablando de una sombra protectora.
que es la presencia de Dios, es como una sombra que nos protege. Y el que habita en el abrigo de Dios es esa persona cuyas relaciones con otros reflejan su relación cercana con Dios. Muy interesante. Por eso que vimos con Salmo 15, David hizo la pregunta: Jehová, ¿quién puede habitar en tu tabernáculo? ¿Quién puede morar en un lugar santísimo? Y después él sigue en esos versículos. Él nos da características de una persona que maneja sus relaciones personales con otras personas, compañeros en el trabajo, sus vecinos, sus hijos, sus cónyuges, sus familiares, amistades, hermanos en Cristo, otras personas, lo que no importa, ¿verdad? Salmo 15 habla de relaciones personales, cómo nosotros manejamos las relaciones personales. Y David está diciendo que de la manera que tú tratas a otras personas, eso también indica mucho, puede indicar mucho de tu propia relación con Dios. ¿Ve? Entonces, el que habita en el abrigo de Dios, la sombra protectora de Dios, es esa persona cuyas relaciones reflejan su relación cercana con Dios, sus relaciones con otros también. Ahora, termino con esto. Quiero hacer conexión con este Salmo, Salmo 15 y Salmo 91:1, al principio del Nuevo Testamento, porque nosotros vivimos en el siglo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, el Antiguo Testamento todavía tiene valor para nosotros. Salmo tiene muchos principios, verdades para nosotros, así como toda la Biblia entera. Pero ahora queremos conectar esto al principio igual en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, como creyentes cristianos, nosotros entendemos esto por lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a andar en el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo. Y para terminar esta noche, pueden abrir sus Biblias a Gálatas 5, por favor. Vayan a Gálatas 5. Y Gálatas 5, vamos a leer aquí. Vamos a comenzar la lectura en versículo 16 hasta el versículo 26. 10 versículos. Y ustedes que conocen Gálatas 5, ¿verdad? Tiene versículos aquí, eso es donde encontramos el fruto del Espíritu. Podemos decir que eso es el pasaje principal cuando estamos hablando qué es lo que Dios quiere producir en verdaderos hijos de Él. Si uno se piensa verdaderamente cristiano o cristiana, él debería poder estar produciendo el fruto del Espíritu Santo, que es semejante a lo que hemos visto en Salmo 15, que describe a él o ella que habita en el abrigo del Altísimo, que tiene esa relación cercana con Dios, porque una relación cercana con Dios es necesario para poder producir el fruto del Espíritu Santo. Nos vamos a leer Gálatas 5, versículo 16 hasta el versículo 26, 16 hasta el versículo 26. Y dice aquí: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, como calumniar, chismes, otras cosas. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Perdí el pasaje. Ok. Estoy en versículo 20. Iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales
os amonesto, dice Pablo, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu. ¿Ok? Entonces, escuchen bien la lista del fruto del Espíritu. Y quiero que piensen de lo que vimos en Salmo 15 y a ver si puedes hacer algunas conexiones entre el fruto del Espíritu Santo con lo que David escribió en Salmo 15. Y puede ser que vas a tener que regresar y hacer eso, ¿verdad? Después de este servicio, está bien. Pero es importante que tú puedas ahora ver la conexión y la semejanza entre el fruto del Espíritu Santo y las características de él que habita en la presencia de Dios que vemos en Salmo 15. Versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿viste esa lista? Voy a decirlo otra vez. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Vimos cada una de esas características de una manera u otra mencionada, aunque no fue la misma palabra, pero la idea, el principio mencionada en Salmo 15, de él que pueda habitar en la presencia de Dios, que tiene evidencia de esa relación cercana con Dios. Y Pablo sigue aquí en versículo 24, dice, pero los que son de Cristo, cristianos verdaderos. No estoy hablando de personas religiosas o personas que pertenecen a tal denominación o pertenecen a tal iglesia o que pertenecen a tal culto o creencia. Estamos hablando de los que son de Cristo. Los que son de Cristo, Pablo dice aquí, los que habitan, que tienen esa relación cercana en el abrigo del Altísimo con Dios. Versículo 24. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay mucho que podríamos decir de ese versículo. Pero la idea es que los que habitan en la mera presencia de Dios han tomado una decisión voluntaria en su vida de no solo poner al lado, pero literalmente crucificar, poner a la muerte las pasiones y los deseos de la carne. O sea, cualquier deseo y cualquier hecho que va contra la palabra y la voluntad de Dios. ¿Verdad? En versículo 25 tenemos una promesa. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La idea de habitar. Si yo vivo por el Espíritu, yo ando también por el Espíritu y eso demuestra que yo soy el que habita en el abrigo del Altísimo. En versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Otra vez, puedes ver otra vez este principio de las relaciones personales que, ¿verdad? No, mi mundo no solo tiene que ver conmigo, yo no soy el centro de mi universo, aunque yo quiero ser el centro de mi universo, tú también quieres ser el centro de tu universo, ¿verdad? Pero otra vez, vemos aquí, Pablo trata que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces aquí vemos que el que habita en el abrigo del Altísimo es el que tiene una relación cercana con Dios a través de una relación con su Hijo Jesucristo. Muchas personas piensan que yo puedo ganar una relación cercana con Dios por asistir a tal iglesia. Y asistir a tal iglesia varias veces, una cantidad de veces por mes o por año o por semana aún, cada vez que las puertas están abiertas, ¿verdad? Así es como ganamos una relación cercana con Dios. Muchas personas piensan que sí, pero la verdad es que
No vamos a encontrar eso en la Biblia. La Biblia no dice nada de mi asistencia en una iglesia y que me puede traer más cerca a Dios. Muchas personas asisten a las iglesias que no tienen ninguna relación con Dios. Ninguna. Nuestras iglesias están llenas, lamentablemente, de personas que no tienen ninguna relación con Dios y van por diferentes motivos. ¿No? Entonces, asistir a una iglesia no me trae una relación cercana con Dios, ni tampoco un pastor, un sacerdote, un apóstol, según ningún líder religioso me puede darme a mí una relación cercana con Dios, porque es algo personal. Es algo personal. Ninguna otra persona, no importa qué tipo de religión sea o qué tipo de persona sea, no me puede darme a mí la relación personal con Dios. Ningún ritual, ninguna tradición, ningún bautismo, ninguna otra creencia, ninguna otra confirmación, ninguna obra me puede ganarme a mí una relación cercana con Dios. Estoy hablando con una relación verdadera cercana. Y la Biblia tiene mucho que decir acerca de cómo nosotros podemos entrar en una relación cercana con Dios. Y solo es a través de fe en su Hijo Jesucristo. Y sobre algunos días yo voy a estar grabando otros videos que hablan de cómo uno puede asegurar que tiene o no tiene una relación cercana con Dios. ¿Cómo es que yo puedo saber si yo tengo una relación cercana con Dios? ¿Qué es la evidencia que yo puedo ver en la Biblia que me ayuda a mí guiarme para saber si tengo o no tengo una relación cercana con Dios? Yo voy a estar grabando algunos videos que explica esto en más detalle. No tenemos tiempo esta noche para ampliar esto, especialmente para ustedes que quizás tienen preguntas sobre esto. Pero, cristiano, escuchándome esta noche, ¿cómo está tu relación esta noche con el Señor Jesucristo? Yo sé que en estos días, ¿verdad? Con todo lo que está pasando, lo que está pasando ahorita sirve para atraer a todos más cerca a Dios, de una manera u otra, ¿verdad? Pero ¿cómo más los cristianos en estos momentos, cada hijo verdadero de Dios debería estar habitando? ¿Dónde? En el abrigo del Altísimo, debajo de esa sombra protectora de la presencia de Dios, porque eso es donde se encuentra el cuidado verdadero de Dios para el Hijo de Dios. Entonces, cristiano, pasa este tiempo que tienes en estos días con tu tiempo libre, si no estás trabajando, tienes que quedarte en casa, ¿verdad? Te animo, te ruego que en estos días que tú pases tiempo desarrollando tu relación con el Señor. Puede ser que te has alejado del Señor por diferentes razones y ahora tienes una oportunidad y tienes mucho tiempo libre. Yo te ruego que te acerques a Dios, que te pongas a leer más la palabra de Dios, que te pongas a orar más tú mismo y con tu familia, que te pongas a pensar más sobre las cosas de Dios, porque las cosas de Dios son las únicas cosas que nos pueden ayudar durante esos tiempos. Entonces, gracias por mirar ese servicio. Espero que ha sido una bendición. Gracias a todos los que han participado esta noche. Y como yo dije, estén buscando por esos videos. Los voy a poner en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Y si para que sepan, en esta página donde estás ahorita, en nuestra página de la Iglesia Batista de Delavan, si tú vas a este lado abajo, donde te da la lista de diferentes opciones, ¿verdad? Busca casi al final donde dice YouTube. Si tú haces clic ahí, donde dice YouTube, eso te llevará directamente a nuestra página, a una página donde tú puedes ver los videos que tenemos publicado en YouTube y también puedes abrir el link para ir directamente a nuestro canal de YouTube, Iglesia Batista de Delavan.
Wisconsin Ministerio Hispano. Entonces yo voy a estar grabando ciertos videos que explican más en gran detalle, usando la palabra de Dios nomás, cómo es que una persona puede saber si tiene o no tiene una relación cercana con Dios, y si no la tiene, cómo es que puede entrar en esa relación cercana con Dios. Porque es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación cercana con cada persona, con todos. Dios es un Dios personal y Dios nos ama. Dios nos ama y Él quiere una relación personal con cada uno de ustedes. Entonces, piensen eso y otra vez yo les dejo saber cuando esos videos estén listos y siguen siguiendo esta página. Voy a estar publicando versículos de diferentes cosas bíblicos, solo para animarnos, ¿verdad? Para ayudarnos durante esos tiempos. Si tienes una pregunta, por favor, mándame un mensaje. Puedes mandarme un mensaje privadamente aquí en el message. Puedes mandarme un mensaje aquí a través de esta página. Si tienes mi número de teléfono, mándame un texto, dame una llamada. Si tienes mi correo electrónico, mándame un mensaje. Me encantaría platicar contigo cómo es que tú puedes desarrollar una relación cercana con Dios. Si tienes preguntas sobre la Biblia, si tienes preguntas sobre lo que yo he dicho o tienes dudas sobre lo que yo he dicho, me encantaría platicar con cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.